Hola, muy buenas noches a todos los que ya se van conectando a nuestra señal. A nombre del Centro Cultural de España en La Paz y a todo su equipo, pues tengo la oportunidad hoy de, una vez más, presentar lo que va a ser nuestra sesión de Café y Marraqueta, este espacio de reflexión que generamos cada mes bajo temáticas en torno al patrimonio cultural y que lo organizamos junto a ICOMOS Bolivia, ¿no? En esta oportunidad, en esta sesión, estaremos abordando el tema de pueblos indígenas, historias de un monumento, contando con la exposición magistral que realizará Esteban Ticona y Mario Molina. A nombre del centro, nuevamente darles la bienvenida a todos ustedes y agradecer a ICOMOS por ser nuestro cómplice cada año en desarrollar este espacio dedicado al patrimonio. Y sin más, quiero darle la palabra a quienes moderarán el día de hoy nuestra sesión, a Paola Carvalho y a Nicanor Quispe. Eh, Les dejo con ellos y nuevamente, pues todos sean bienvenidos a este espacio virtual. Inicialmente quiero dar la bienvenida a la gente en general aquí a lo que es el Café y Marraqueta. Este es un conversatorio que se va a dar justamente en conmemoración a lo que serían los pueblos indígenas y estoy aquí juntamente con un colega nuestro de ICOMOS, él es arqueólogo, es Nicanor Quispe, que va a proceder, por favor, a presentar a nuestro primer expositor, el cual yo le doy la cordial bienvenida y le agradezco muchísimo su participación. Por favor. Gracias, Paola. Gracias a todos. Bienvenido. Eh, Mi nombre es Nicanor Quispe Sarzo, soy arqueólogo y en esta oportunidad tenemos el gusto de presentar al doctor Esteban Ticona. Es sociólogo y antropólogo, ¿no? Es doctor en estudios culturales latinoamericanos de la Universidad Andina sede Ecuador. Docente de la UMSA, cofundador del Taller de Historia Oral Andina TOA, publicó varios libros sobre movimientos indígenas y la investigación cualitativa. Por favor, adelante, doctor, proseguiremos con su conversatorio. Bienvenido. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la gentil invitación. Les pido mil disculpas por no memorizar los nombres de las instituciones. La única institución que me acuerdo es el Centro Cultural de España, así que de antemano mil disculpas por obviarles el nombre específico. Bueno, hablar del tema indígena pues es un mundo muy especial. Podríamos hablar desde su cosmovisión, su territorialidad, su economía, en fin, ¿no? Sin embargo, para esta ocasión, quiero compartir con ustedes tres momentos. Voy a pedir a Paula si nos puede acompañar. Bueno, hice en PowerPoint unas ideas muy rápidas, un poco para la gente interesada, para que nos pueda acompañar. Así que lo he llamado como tres momentos históricos del movimiento indígena andino, principios del siglo XX. Voy a hacer un énfasis sobre todo en el pueblo aymara y el pueblo quechua, porque el mundo amazónico, oriental y chaqueño, pues requiere otro momento y otro conocimiento. Así que yo voy a hacer énfasis en la región andina. Por favor, vayamos pasando. Bueno, el primer momento de lo que quiero compartir con ustedes es un movimiento que se ha llamado el movimiento de los caciques apoderados. Principalmente estaba liderizado por Santos Marcatola, que era una autoridad nacido a fines del siglo XIX, y el movimiento de los caciques tiene acciones entre 1912 y 1939. Sería larguísimo entrar en mucho detalle. Esta es una investigación que hemos realizado juntamente con el Taller de Historia Oral Andina. Yo solo voy a colocar algunos temas que pueden ser de interés para esta ocasión.
Si podemos pasar a la siguiente lámina. Bueno, aquí les traigo la foto. La foto aquí, Santos Marcatola, rodeado de otras autoridades. Y al lado está su escribano, uno de sus escribanos principales, que se llamaba Leandro Condori, de Saco, ¿no? Pasamos otra lámina. Bueno, este es Santos Marcatola. Otra lámina, por favor. Bueno, esta es la tapa de uno de mis libros donde quiero destacar la Santos Marcatola con Leandro Condori, ¿no? Pasemos, por favor. Bueno, quiero explicarles un poco cuál era la característica de esta lucha emprendida por Marcatola en 1912. Bueno, primero tiene un trasfondo legal. Es una lucha de carácter legal en defensa de los ayllus y comunidades de la región andina que utilizaron todas las concesiones legales en la época de la República, pero también las leyes coloniales. Y aquí tiene que ver, por ejemplo, con la composición y venta de la corona de España y varias otras leyes coloniales que utilizaban en la República. El otro elemento de este movimiento fueron las rebeliones indígenas frente a los abusos extremos que se daban de los patrones, las autoridades políticas, incluso las autoridades militares y eclesiásticas, sobre todo de la Iglesia Católica, ¿no? Y bueno, dos ejemplos tenemos en esta época, que es la sublevación de Jesús de Machaca de 1921 y la de Chayanta de 1927, que son dos levantamientos con enorme repercusión nacional. El otro aspecto de la lucha que batallaron es el acceso a la educación y, por supuesto, la lucha por la ciudadanía plena. Podemos pasar, por favor. Bueno, había muchas estrategias que este movimiento utilizaba. Por ejemplo, unas son las solicitadas en los periódicos de la época. Estamos hablando desde 1912 hasta la década del 30 incluso, ¿no? En varios periódicos, llámese La Razón, El Norte, El Diario, ¿no? Donde hacían las denuncias de intentos de expropiación de las comunidades, abusos, en fin. Pero también hacían cartas a las embajadas. Sobre todo yo recuerdo las cartas que mandaban a la Embajada de México, ¿no? Que en los años 20 era muy receptible a la temática indígena del país. Pero también otra estrategia era la petición que hacían de los documentos coloniales, por ejemplo, al Archivo Nacional de Sucre, pero también el Archivo Nacional de Sucre en algún momento sirvió para hacer depósitos de documentos en calidad de custodia, porque como el movimiento manejaba documentación legal, permanentemente eran expropiados esos documentos por distintas autoridades. Entonces, incluso en el año 1920 hacen un depósito en calidad de resguardo al Archivo Nacional de Sucre para que en otro momento pudieran sacar otras copias. Y hay otro aspecto muy interesante de este movimiento, que es, por ejemplo, las visitas que hacían a través de algunos emisarios, por ejemplo, a los archivos coloniales en Lima y Buenos Aires. Hay un caso sumamente interesante que en 1914 contratan a dos abogados, Eusebio Monroy, Humberto Monroy, que eran abogados, que eran hermanos y abogados, y les pagan pues para que obtenga una copia de los archivos de Lima y Buenos Aires. Lamentablemente son estafados y luego va a haber toda una denuncia en 1914 y esto es lo que les va a llevar algunos años más tarde a tener una especie de abogados que se van a llamar escribanos. Uno de estos es el caso de Leandro Condori y a quien me tocó hacer una historia de vida que está publicado hace varios años atrás, donde cuenta los detalles de cómo fue este trabajo. Pasemos, por favor. Bueno, aquí está una muestra de algunas solicitudes
Por ejemplo, es una solicitada que han hecho el movimiento de los caciques en el año 1920, si no me equivoco, o 21, ¿no? Pasemos otra. Bueno, ¿cuál fue el resultado de este movimiento de los caciques apoderados? Primero, frenar la expansión de las haciendas. En el caso boliviano es muy interesante estudiar fines del siglo XIX, principios del siglo XX, donde se da el pico más alto de expansión de las haciendas, lo cual significa la conversión de las comunidades en ayllus en sistema de haciendas. Entonces el movimiento obviamente va a lograr frenar esa expansión masiva. Por otro lado, van a comenzar a pensar seriamente en una propuesta muy concreta y el movimiento de los caciques va a fundar un centro que se llamó el Centro Educativo de Aborígenes Bartolomé Las Casas, que era una apuesta por tener escuelas propias. Por otro lado, ya en la década de los años 30, este movimiento de los caciques apoderados se va a oponer tenazmente a la Guerra del Chaco, porque ellos leían que la Guerra del Chaco era una forma de exterminio de las poblaciones indígenas, ¿no? Y por esta causa, varios de sus líderes van a ser apresados, perseguidos, y en varios también van a ser enviados a la Guerra del Chaco. Otra lámina, por favor. Bueno, quiero pasar a un segundo momento. Estamos en la misma época, pero quiero referirme a un líder que se llamó Eduardo Leandro Nina Quispe. Su actuación más o menos se da entre 1920 y 1933. Si podemos pasar, por favor. Bueno, él es Eduardo Leandro Nina Quispe, ¿no? Esta es la portada de un documento, de un boletín que publicaban ellos, ¿no? Otra lámina, por favor. Bueno, esta acá del centro, el que está tomando una especie de libro, es el Leandro Nina Quispe, ¿no? Pasemos otra. Bueno, contarles un poco, repito, sería muy extenso también contarles con mucho detalle. Yo investigué varias cosas, he publicado también, pero yo voy a hacer una síntesis de los aspectos más importantes. Bueno, Leandro Nina Quispe fue un migrante obligado porque fue expulsado de su lugar de origen, que era Taraco, en el departamento de La Paz, ¿no? Bueno, cuando llega a la ciudad de La Paz, obviamente él va a aprender a leer y escribir de manera autodidacta. Estamos hablando de los años 20. Ya por el año 27, 28, va a fundar una escuelita en su casa y va a enseñar a los hijos de otros expulsados en la ciudad de La Paz. Y algunos años más tarde, sobre todo el año 29, 30, va a fundar escuelas en varias comunidades ayllus de la región andina. Pasemos otra lámina, por favor. Bueno, los años 30, para Nina Quispe, en los años 30 funda un centro educativo que era un centro que monitoreaba y generaba fundación de escuelas en muchas comunidades de la región aymara, sobre todo. Él lo llamó Centro Educativo Collasuyo. Y bueno, este centro educativo tuvo acciones sumamente interesantes, ¿no? Pero a la vez Nina Quispe está lanzando su propuesta política. Una propuesta política que se llamó la renovación de Bolivia, que en términos muy actuales podríamos interpretarlo como una especie de convivencia intercultural, incluida los no aymaras. Yo recuerdo una frase que en alguno de sus documentos decía: en Bolivia estamos los que hablamos aymara, los que hablamos quechua, pero también están los que no hablan ni aymara ni quechua. Entonces él estaba planteando una convivencia y que la llamó la renovación de Bolivia. Pero el año 32 él es apresado a principios de la Guerra del Chaco y es acusado de atentar contra la seguridad nacional y por pregonar, pregonaba ideas arcaicas como la del Collasuyo.
Bueno, un sector de su enemigo fue una legión cívica, que era una agrupación militar con ideas ultranacionalistas y racistas. En varios estudios se sostiene que fueron los que hacían el mejor trabajo de acallar levantamientos a los pueblos indígenas, sobre todo en la región andina. Otra lámina, por favor. Bueno, quiero pasar a un tercer momento. Estamos en esta misma época y esto es un poco lo que estoy estudiando hoy en día con mucho detalle. El año 1927 hay un primer candidato a Aymara diputado. Se llamó Manuel Chechahuayna, ¿no? Otra lámina, por favor. Bueno, esta es una de las fotos que encontré en el periódico La Razón. Él fue candidato por las provincias Camacho y Muñecas del departamento de La Paz. Pasemos otra lámina. Bueno, ahí aparece con más claridad. Dice: el indígena Chechahuayna se presenta como candidato a diputado por las provincias Muñecas y Camacho. Y es la única foto hasta ahora ubicada, ¿no?, del año 27. Otra, bueno, esta es la misma foto, solo que está un poco acercado para visibilizar un poco quién era Manuel Chechahuayna. Otra foto. Bueno, yo quiero explicarle algunos detalles acá muy importantes. El año 27 hay una alianza. Está en la presidencia Hernando Siles, ¿no?, con Manuel Chechahuayna, aunque sería larguísimo explicarles los años 20, porque empieza los años 20 con un golpe de Estado del 12 de julio de 1920. Primero hay un triunvirato y de ese triunvirato sale elegido el año 21 Bautista Saavedra, que va a ejercer la presidencia entre el 21 y el 25. Pero como una continuidad de esa política que se llamó el Partido Republicano, es Hernando Siles, que es elegido como presidente el año 26, pero va a tener unos matices, un desmarque de Saavedra, y al año 27 va a tener una alianza con Manuel Chechahuayna. Hoy obviamente estoy investigando con mucho más detalle en qué consistió esta alianza, cuáles son los pormenores de esta posibilidad de un indígena por primera vez en la vida política del país como candidato a diputado, ¿no? Y aquí quiero simplemente traerles un poco. Yo encontré en el periódico que hace rato les enseñaba la plataforma política de Manuel Chechahuayna, que era absolutamente interesante. Y yo extracto acá una parte realmente importante para estos tiempos. Él en esa plataforma, bueno, dice varias cosas, pero una parte dice: no solo podemos ser electores, sino elegidos. Bien por nosotros, empezamos por la diputación para después llegar a la presidencia de la República, puesto que somos mayoría. Yo cuando me toqué hace varios años, indudablemente encontré un tema realmente extraordinario, ¿no? Bueno, Chechahuayna no es elegido, y aquí hay otro detalle que quiero comentarles. Es elegido Carlos Salinas, que era el otro candidato de Hernando Siles. Y la gran pregunta es que Siles se jugó por Carlos Salinas o se jugó por Chechahuayna. Bueno, son temas que ojalá muy pronto podamos publicar en otro libro, pero ese es un tema, uno de los temas grandes que me motivó a seguir investigando este tema. Entonces, pasemos a otra lámina. Bueno, yo quiero llegar a unas conclusiones después de presentarles de manera tan general en una época, en una de los primeros años del siglo XX, 3 momentos que les hablé del movimiento de los caciques apoderados a la cabeza de Santos Marcatola, la participación activa de Leandro Nina Quispe
y la candidatura de Manuel Chechehuayna, que se da más o menos en la misma década. Pero ¿cuáles son las conclusiones de estos tres momentos? Primero, una lucha legal y una resistencia contra la expansión de las haciendas, un freno absolutamente importante. Por otro lado está la lucha por los derechos ciudadanos y elementales y plenos, que va a comenzar a gestarse de manera muy activa ya en esta época. Una propuesta política clara de convivencia en el país, y esto se da de manera muy puntual con Leandro Nina Quispe, y una participación política plena que hoy día estamos viendo en varias organizaciones políticas del país, y que para mí de manera formal se ha iniciado con la participación y la candidatura de Manuel Chechehuayna como candidato a diputado en el año 1927. Así que yo quiero redondear acá. Espero que haya sido muy motivador escucharme. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Ticona. Bueno, ha sido muy importante el aporte que hizo en estos aspectos indígenas, ¿no? Que es importante destacar, ¿no? La lucha legal que han tenido los derechos indígenas y la propuesta política, ¿no? Desde un inicial ya había esas propuestas, ¿no? Que más adelante esto ya se ha ido gestionando. Importante el aporte del doctor acá. Bueno, ahora le paso a la arquitecta Paola Carballo para que dé continuidad a la charla. Gracias. Bueno, ahora quisiera presentarles al doctor Antonio Mario Molina Guzmán, de profesión abogado, exdirector de extensión de la Universidad Técnica de Oruro, posgraduado en diseño y administración de proyectos culturales de la Fundación Getúlio Vargas del Brasil, consultor especialista para el diseño de estrategias de desarrollo del municipio de Sucre y docente de legislación cultural nacional e internacional, actualmente en la maestría de gestión cultural en la Universidad Andina Simón Bolívar. Esta noche el doctor va a tener el gusto de seguir con la temática, de hablar un poco de los pueblos indígenas originarios, ya entrando en el tema de la constitución política del Estado. Por favor, doctor, buenas noches y un gusto tenerlo, y puede proceder, por favor, con su presentación. Muy buenas noches. En primer lugar, agradecer a ICOMOS Bolivia y al Centro Cultural de España en La Paz, que ha tenido la gentileza de auspiciar este conversatorio, y pues de antemano creo que la presentación que ha realizado el doctor Esteban Ticona nos ha puesto en un antecedente de una historiografía que no está difundida adecuadamente en el país. La historiografía oficial boliviana, lamentablemente, tiene un sesgo absolutamente, diríamos, ajeno al tema que hoy día estamos pretendiendo abordar. El enfoque, la directriz que quiero seguir esta noche no pretende sino puntualizar sobre cómo las luchas de los pueblos indígenas en todo el continente, no solo en Bolivia, han sido los hitos y han marcado el proceso de constitucionalización de los derechos de los pueblos indígenas. De modo tal que antes de hacer un recuento, primero una visión panorámica de lo que ocurre en el continente en varias décadas atrás, bastantes décadas atrás ya, yo quisiera apelar a la benevolencia de quienes, siendo especialistas en derecho o tengan conocimientos y formación académica,
me permitan ilustrar un poco cuál es la importancia, dónde radica el meollo profundo cuando hablamos de una constitución política. Y esto va dirigido al público que precisamente, a quienes están siguiendo la transmisión, no tiene no están empapados de la dogmática constitucional ni jurídica, de tal manera que a mí me interesa, en primer lugar, poner en contexto de quienes están siguiendo el programa, de manera muy ilustrativa, breve, explicar dónde radica la importancia vital del tema de la constitucionalización de un derecho determinado. Tenemos que entender la constitución política de un país como el universo jurídico que organiza toda la vida jurídica de todos los ciudadanos. Al centro, en el mismo centro de ese universo jurídico, está el ser humano. Están los ciudadanos o sobre quienes rige esa constitución. Pónganse a pensar nada más un instante si retiramos a los seres humanos de todo ese tinglado, ese constructo tan complicado que es una constitución que tiene regímenes económicos, financieros, ejército, órgano legislativo, judicial. Es un universo realmente complicado. Y es importante volver a repetir que al centro de ese universo está el ser humano. Estamos nosotros, los ciudadanos y las ciudadanas. De otra manera no tendría el valor y la importancia que tiene y que es en realidad una constitución. Es por ello que entender la importancia de la presencia del ser humano en el centro del universo jurídico de un país podría resumir en una breve frase que dice: el derecho a la vida es la piedra angular en una constitución política donde confluyen todo el entramado de derechos humanos que son precisamente la parte inaugural de las constituciones. Los derechos culturales, a partir del específico etos de pertenencia, es el cómo quiero yo vivir en ese estado. Entonces, cuando hablamos de los pueblos indígenas, me parece importante ir revisando rápidamente, de manera muy breve, lo que ha venido ocurriendo en el resto del continente, en varios países del continente. ¿Cuándo han empezado a constitucionalizarse los derechos de los pueblos indígenas? ¿Y cómo se entienden esos derechos? Yo creo que vale la pena hacer un recuento sucinto. En el Perú, en la Constitución de 1979, a partir del artículo 89, aparecen ya constitucionalizados los pueblos indígenas en el Perú. En Colombia, en 1991, en el capítulo, todo un capítulo constitucional, el 11º, más un desarrollo normativo muy importante a través de leyes específicas y sentencias constitucionales, los pueblos indígenas han recibido un tratamiento en el más alto nivel legislativo de un país, que es la Constitución. En la Argentina, de manera, llamemos, solo a través de una formulación dispositiva en el artículo 75, en el numeral 17 de la Constitución de 1994, dentro de las atribuciones legislativas del Poder Legislativo
de la Federación Argentina, es que aparecen los pueblos indígenas y solamente de manera subsidiaria faculta a las provincias de la nación argentina a seguir esta línea que establece la Constitución, de tal manera que no existe una disposición obligatoria, taxativa, respecto de los derechos de los pueblos indígenas. En Venezuela tenemos en la Constitución de 1999, en el capítulo 8, una serie de disposiciones que están entre el artículo 119 a 126, que establece derechos de los pueblos indígenas en un concepto que tiene que ver mucho con el concepto que hoy día tiene la Constitución Política Boliviana y también la Constitución Política Ecuatoriana con absoluta certeza. Es importante mencionar que la República de México en el 2001 modifica de una manera muy casi hasta esquiva, modifique el artículo 2 de la Constitución como consecuencia de la irrupción del EZLN de los zapatistas en 1994, el 1 de enero de ese año. Desde el 94 hasta el 2001, hubieron reuniones, discusiones, intercambio de documentos, hasta que finalmente en el 2001, quiero decir, el Parlamento mexicano introduce la modificación de una manera muy esquiva respecto de los derechos de los pueblos indígenas en un país que, a no dudar, tiene una diversidad cultural pero extraordinariamente extensa, como la mayoría de los países centroamericanos y muchos de los países sudamericanos, entre los cuales nos encontramos indudablemente como Bolivia. Es de hacer notar que esta corriente de constitucionalización de los derechos de los pueblos indígenas tiene, como verán, una data bastante prolongada. Son caminos distintos y diversos que ha tomado cada país, pero como van viendo, no es algo que ha aparecido de golpe y de sopetón en un solo año y en un solo lugar. Por lo demás, en el contexto internacional, el debate sobre los pueblos indígenas, sus derechos, es un debate que viene acumulado también a nivel de legislación internacional, vale decir, convenios internacionales de larga data. Yo creo que es importante mencionar el de la OIT, que es la resolución 164 de la Organización Internacional del Trabajo, que es específicamente referida a los pueblos indígenas en el mundo entero. Entrando ya de lleno a los antecedentes de nuestra propia historia constitucional, yo creo que es importante remontarnos, y ahí cruzamos algunas fechas que ha señalado con mucha puntuación don Esteban Ticona. Yo creo que hay que iniciar el recuento de antecedentes importantes. En Bolivia, en 1945, durante el gobierno de Villarroel, el primer congreso indigenal, y lo menciono, y creo que no lo mencionó Esteban Ticona, porque creo que es importante ver cuándo el Estado asume para sí la responsabilidad, en primer lugar, de establecer normas jurídicas de reconocimiento expreso de los pueblos indígenas como naciones, como pueblos, y qué derechos se van constitucionalizando a través de los años. En 1991, hablaba hace un momento del convenio 169 de la OIT. Este convenio, recién en 1991, ha sido ratificado en Bolivia mediante ley
1257, de tal manera que es en ese momento que ingresa al catálogo de derechos que la legislación boliviana, vale decir, el Estado boliviano toma para sí como su obligación y por lo tanto debe trabajar para que esto efectivamente tenga una existencia no solamente formal jurídica, sino a través de políticas públicas que debieran andar en consonancia con los derechos de los pueblos indígenas desde la aprobación de 1991 del convenio 169. El antecedente inmediato más próximo a la actual Constitución está dado en la reforma constitucional de 1994, que introduce en el primer artículo de la Constitución la calidad de multiétnica y multicultural a la República de Bolivia, ¿vale? Es que es el primer momento en que se insertan dos categorías tremendamente complejas, nada más ni nada menos en la caracterización del Estado en sí mismo. Y esto es muy importante porque hasta ese momento, formalmente, la Constitución Política del Estado estaba en el ámbito del concepto del Estado-Nación, un constructo teórico muy en boga a principios del siglo pasado y durante todo el siglo pasado, gran parte de él, como un paradigma de Estado. Un Estado que es una nación, un solo idioma, una sola historia, de tal manera que a la hora de revisar la historia de nuestros países, resulta ser algo imposible de poder conciliar la realidad social y política estructural de la formación social y esa pretensión de conformar un Estado-nación y por lo tanto monocultura. Es en la Constitución del 94, reitero, la introducción de estas dos categorías conceptuales que son tremendamente importantes, aunque habrá que decir que una vez puestas esas dos palabras en la Constitución, el Estado boliviano siguió siendo exactamente el mismo. La estructura, sus funciones, cómo encararon el tema de los pueblos indígenas y el tema de la cultura. Entonces, con estos antecedentes estamos ya frente a la actual Constitución promulgada en el 2009. Y en este punto yo les pediría por favor que me permitan un par de líneas que prefiero leer rápidamente, que están en un artículo recientemente publicado. Y digo lo siguiente: no cabe duda que la Constitución política vigente marca un punto de inflexión en la dogmática constitucional boliviana en materia de cultura. Es fundacional. Crea, declara y expande sus alcances a ámbitos otrora impensados. Los mundos geográficos distintos de la ruralidad y los complejos universos urbanos, las regionalidades, la multiculturalidad, el multilingüismo, la multiidentidad, la plurinacionalidad, la multietnicidad, géneros, segmentos etarios, factores todos que deben engranar operativamente en los niveles nacional, subnacionales, autónomas, en una sociedad en que la autoafirmación es un imperativo existencial y frente y en medio de la aldea global con los desafíos, amenazas y oportunidades que entraña la jungla posmoderna. Indudablemente estamos en presencia de una constitución tremendamente importante para la vida política del país. Y entrando, fijándome en el tiempo, creo que tengo todavía algún tiempo y lo voy a aprovechar de manera óptima, es decir que cómo están estructurados los derechos de los pueblos indígenas en nuestra Constitución. Y pareciera ser que solamente debiéramos referirnos entonces al
capítulo cuarto de la primera parte, que dice específicamente derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, artículos 30 al 32, con varios incisos, de tal manera que es un capítulo muy, muy importante. No obstante, es aquí donde entra en debate una otra variable que debemos considerar a la hora de hablar de pueblos indígenas y constitución, y es el tema de cultura. Porque aquí yo creo que coincidiremos con el amable expositor don Esteban Ticona. Tenemos una dicotomía a la hora de hablar de cultura en cuanto a su acepción. Y cuando hablamos de pueblos indígenas, indudablemente el tema cultura es esencial estructurarlo, ponerlo en contexto. O cultura tomamos como una acepción en términos, en sentido humanista del término, o es cultura, la que está presente en la Constitución boliviana, en su acepción antropológica, es decir, el conjunto de rasgos distintivos que caracterizan el modo de vida de un pueblo, de una sociedad, y se origina una gran confusión a la hora de establecer de qué estamos hablando en nuestra Constitución. Yo personalmente creo tener absoluta seguridad a la hora de afirmar que la Constitución boliviana, en cuanto a cultura, está adscrita al concepto antropológico de cultura, y es la única manera de leer el contexto de toda la redacción de nuestra Constitución con referencia a los derechos de los pueblos indígenas. De tal manera que en ese caso tenemos que comenzar desde el preámbulo de la Constitución, y a lo largo de todo el articulado hay 5 grandes partes en las que está dividida la Constitución. En 4 de ellas existe algún artículo, y en total son por lo menos 55 artículos en la Constitución política que hacen expresa referencia al concepto de cultura en el sentido antropológico, vale decir, en el sentido que debemos entender cómo se entienden los derechos de los pueblos indígenas en la Constitución boliviana, y excede por mucho lo que está en los 3 artículos del específico capítulo. En el artículo 1 es una extensa sumatoria de conceptos que hacen del concepto de cultura en el sentido antropológico como el eje para interpretar los derechos de los pueblos indígenas en Bolivia. Y podemos recorrer, y no es el caso leer el texto, no creo que sea el motivo, simplemente expresar que en 4 de todos los textos, en 4 de las 5 partes que tiene, hay alguna parte referida a los derechos de los pueblos indígenas, y son a partir de la concepción antropológica de cultura que tiene nuestra Constitución. Por ejemplo, en materia minera, expresa claramente, no es el momento de buscar el artículo preciso, pero se deberán, y en la explotación de recursos naturales, se deberá hacer consulta previa a los pueblos originarios que tienen en sus territorios esos yacimientos que están en posibilidad de ser explotados. ¿Por qué hay que consultarles? Porque la Constitución reconoce los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios, sus lugares sagrados, etc. O sea, si pasamos por minería, por recursos naturales, van a haber articulados referidos a los derechos de los pueblos indígenas. Y entonces, expresado el problema como está hasta este punto,
yo quiero concluir mi intervención señalando una interrogante que se la paso a los que están escuchando y, por supuesto, al doctor Esteban Ticona. La pregunta del millón es, ¿cuál es el órgano rector que tiene el Estado boliviano para la supervisión del cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas? ¿Dónde está el brazo operativo del Estado boliviano que se encarga de supervisar y efectivamente supervisar el cumplimiento y el desarrollo normativo de esos derechos que están establecidos en la Constitución? No hay duda que es el Ministerio de Culturas el único que tiene, por lo menos formalmente, las condiciones para ser el ministerio encargado de el desarrollo normativo de los derechos de los pueblos indígenas de Bolivia y a partir del concepto antropológico de cultura. Y entonces, yo creo que vale la pena preguntarnos a estas alturas, ¿dónde estamos como país? Son 12 años de vigencia de la Constitución Política del Estado y son 12 años que, en mi criterio, hemos quedado en una especie de puntos suspensivos. Estamos colgados en un interregno demasiado prolongado ya, donde los derechos culturales en general y específicamente de los pueblos indígenas no han recibido un desarrollo que nos permita decir estamos realmente avanzando, existen tales disposiciones, se han creado tales políticas de parte del Estado, etcétera, etcétera. Yo creo que es importante auscultar dónde estamos con referencia a la pesada historia de los movimientos indígenas bolivianos que nos ha explicado en cuanto al occidente el doctor Ticona, y sumemos a ello el tema de los pueblos indígenas del Oriente, y nada más me remito a la obra monumental del Compendio de Etnias Indígenas y Ecorregiones de Bolivia de Álvaro Díaz Astete, una obra sencillamente monumental, y ahí veremos que no solamente existen 36 naciones o pueblos indígenas en Bolivia. Están mencionadas 36 lenguas, pero detrás de muchas de ellas hay varios pueblos que son en sí mismos distintos como naciones. Simplemente pongámonos a pensar en los laimes, cucumanis, cacachacas entre el departamento de Oruro y Potosí, que son, hablan una misma lengua, pero son naciones en sí mismas que se reconocen como distintas a la vecina. O el caso del gobierno autónomo municipal del municipio de Sucre, como ejemplo paradigmático, donde tenemos dentro del municipio de Sucre a la región a los distritos municipales indígenas de Potolo, Maragua y Quilaquila. Hablan quechua, los tres, pero son pueblos y naciones en sí mismas que se reconocen distintas al vecino, con historias y tradiciones distintas y con su propio modo de hacer las cosas. Y sin embargo, hablan una sola lengua, de tal manera que yo quiero, complementando la exposición apoyándome en la exposición de Esteban Ticona, es que no solamente estamos hablando de 36 naciones en Bolivia, sino de muchas más, y el tema que lanzo como elemento para abrir el diálogo es dónde estamos como país, el Estado, cuánto ha avanzado respecto de los derechos de los pueblos indígenas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Molina. Creo que ha sido muy enriquecedor su presentación. Bueno, allá hay una pregunta lanzada
y quisiera muy respetuosamente pedirle su opinión y algún comentario al licenciado Ticona, y si nos pudiera también complementar en base justamente a esto de los derechos de los pueblos indígenas desde el 1927, ¿no? Que fue todo este movimiento que empieza a surgir, a nacer como corresponde, ¿no? Un derecho fundamental, ¿no? Para cualquier persona. Por favor, yo le doy la palabra al licenciado Ticona. Gracias. Muchas gracias, Paola. Y también gracias a Mario. He escuchado con mucho detenimiento y realmente es una casualidad que hayamos coincidido y de manera tan complementaria a los temas que estamos lanzando. Un pasado no muy antiguo y un presente, ¿no? Así que gracias, Mario, por esta... Bueno, nunca antes nos hemos puesto de acuerdo, simplemente es una coincidencia muy interesante. A ver, yo quisiera, recogiendo algunas ideas, bueno, yo puse 3 momentos de una experiencia de los primeros años del siglo XX. Y yo siempre todavía me pregunto por qué no se ha recogido del todo en nuestra constitución, que es una constitución del Estado plurinacional. Yo le daría un matiz particular, ¿no? No estamos hablando de un Estado-nación, eso está muy claro, ¿no? En términos formales, el Estado plurinacional existe desde el 2009, ¿no? Y licenciado Molina decía que son 12 años, evidentemente, desde el 2009. Y bueno, quizás hay un proceso de construcción. Para mí el Estado plurinacional es un proceso de construcción. No sé cuánto tiempo nos llevará a hacerlo, ¿no? Sin embargo, vemos varios aspectos. Y ahí yo diría lo que yo conté, los 3 momentos, por ejemplo, para el tiempo presente, cómo se ha recogido esa experiencia, ¿no? Y por otro lado, esto que lanza Mario, la pregunta, ¿cuál es la institución que debería pues estar pendiente del cumplimiento de esos derechos que están plasmados en la Constitución política nuestra, ¿no? Y él decía que sería o que es el Ministerio de Culturas para Mario. Yo diría que tendría que ser transversal, porque estamos en un Estado plurinacional. Y quizás acá hay que enfatizar muchísimo, y quizás el planteamiento obviamente es la diferencia con el Estado-nación, ¿no? Obviamente yo hablé de un momento donde estaba presente el Estado-nación, ¿no? Y Mario se ha referido más a la construcción de los estados plurinacionales, ¿no? Y quizás como información, creo que todos sabemos que en América Latina hay solo 2 experiencias, una que es la ecuatoriana y la nuestra, aunque hoy día comienza a discutirse el tema del Estado plurinacional para el caso de Chile, que está en una convención constituyente, y probablemente Perú se lance, aunque no se ha entrado a una discusión plena, pero parece que hay muchas ideas que van encaminadas hacia esa perspectiva. Eso por un lado. Por otro lado, yo lanzaría otra pregunta y recogiendo las ideas de Mario. ¿Qué posibilidades de hacer un censo indígena en el país para precisar esto que nos ha lanzado? Lo que Mario decía, parece que somos más de 36 pueblos, ¿no? Pero ahí viene una serie de detalles que tenemos que conocer con mucha precisión.
Y hay cosas para mí que son bastante mentirosas hasta ahora, ¿no? Por ejemplo, a veces cuando hablamos de Potosí, sobre todo el norte de Potosí. El norte de Potosí pensamos que es una región quechua, porque la gente habla quechua. Pero hay una raíz aymara muy fuerte en el norte de Potosí. Las 5 provincias del norte de Potosí tienen una raíz fundamentalmente aymara. Otra cosa es que la colonia, el sistema colonial, ha impuesto el quechua y terminan hablando también quechua, porque hay muchos ayllus del norte de Potosí, por ejemplo, hablan aymara y quechua, ¿no? Pero también se han tejido unos estereotipos muy negativos respecto al aymara, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, en el norte de Potosí, Yayacua, en varios de mis viajes que yo hacía, la gente llega a Yayagua y en la plaza principal habla quechua. Se va de la plaza y comienza a hablar aymara, porque hay un estereotipo de pensar que el aymara, el idioma aymara es rústico, es feo, etcétera, etcétera, y que supuestamente el quechua sería un idioma más bonito, incluso algunos dicen que es poético, etcétera. Eso es obviamente una gran mentira, ¿no? Tanto quechua como aymara son idiomas y tienen pues sus aspectos sumamente interesantes como cualquier otro idioma, ¿no? El caso que citaba de Quilaquila, de Maragua, el caso chuquisaqueño, ¿no? Incluso el caso de los Yamparas, ¿no? Que es una situación regional muy importante. Probablemente allí sí son pueblos quechos, aunque también con muchos matices. Y me hacía recuerdo, Mario, por ejemplo, yo recuerdo para el caso del norte de La Paz, ¿no? La norte de La Paz, por ejemplo, hay pueblos quechuas, el caso Callaguay es uno, pero al lado de los Callaguayas están otros pueblos quechuas, ¿no? Y no se identifican, obviamente, con los quechuas del norte de Potosí y tampoco se van a identificar con la gente quilaquila. Entonces, aquí estamos hablando de unos matices muy profundos. Creo que necesitamos hoy más que nunca, yo no sé si el término cabe, porque no sé si la expresión de censo indígena cabe, pero yo diría una especie de autoconocimiento, ¿no? Y ojo, que solo estamos hablando de pueblos andinos. Si entramos al mundo amazónico, al mundo oriental y al mundo chacoplatense, tienen otras complejidades. Indudablemente es un gran reto para mí y para mí también a la vez el Estado plurinacional formalmente desde el 2009 nos ha permitido autorreconocernos, pero también después de 12 años nosotros vemos que necesitamos conocernos mucho más profundamente y posiblemente ahí reluzca o nazca una forma de convivencia que sería indudablemente multicultural, multilingüe. Hay pueblos que hablan 2 o 3 idiomas, hay zonas de puente, etcétera, etcétera. Y creo que el Estado plurinacional para mí tendría que responder a esas expectativas y que mencionaba muy bien Mario, que nos están colocando, yo diría, en perspectiva. Y ahí quiero un poquito jugar pasado-presente. Ese pasado para mí, por eso para mí el pasado es importante. Nina Quispe soñaba con una convivencia, a pesar de que él utilizaba nombres propios, pero no quería, obviamente, una especie de separación de un grupo social mucho más grande, de una integridad del país grande, ¿no? ¿Cómo posibilitamos, recogiendo, por ejemplo, ideas de Nina Quispe, que hoy día no están muy bien trascendidos? Y lo recalcaba Mario, y agradezco muchísimo por haberme escuchado con mucho detenimiento. Y sabemos tan poco de Chechehuayta, el primer candidato a diputado, cuando a veces pensamos que la diputación se ha dado en los años 70, 80, cuando van a ser en el año 2027, 100 años de una experiencia concreta en el país. En fin,
Sería larguísimo seguir comentando y comentando, y yo quiero, repito, lanzar estas otras interrogantes. Y agradezco muchísimo esta complementariedad que hemos tenido con Mario. Muchas gracias. Muy interesante la participación del doctor Esteban Ticona y de Mario Molina, ¿no? En este contexto yo quisiera consultar contextualizando un poco, ¿no? Que ahora se está hablando de despatriarcalización, ¿verdad? Entonces, ¿qué participación tenían las mujeres, ¿no? En todo este contexto, en estos tres contextos que usted menciona, doctor Ticona, con relación, por ejemplo, al Chachahuarmi, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo podríamos abocar de esa manera? Tomando en cuenta que Nina Quispe sí ha hecho importantes aportes, pero ¿cómo estaba el aporte de la mujer como tal en este tipo de contextos y movimientos indígenas, ¿no? Asimismo, lanzarle también la pregunta al doctor Molina y que nos hable un poco del contexto de la mujer ya en la actualidad y en la Constitución, básicamente, o en la nueva Constitución política del 2009. Por favor, empezaremos con el licenciado Ticona. Doctor, le dejo el micrófono. Muchas gracias. Una pregunta muy importante, muy crucial. Yo he encontrado en mis investigaciones acciones, tareas de varias mujeres. Lamentablemente no se ha podido publicar, ¿no? Yo diría que el rol que en gran medida ha tenido en las organizaciones indígenas del pasado y también del presente, el rol de la mujer me parece muy importante. Ahora quiero entrelazar obviamente con el tema que ha lanzado de la despatriarcalización, que es una política, yo diría, del Estado plurinacional, que también lo veo muy, muy importante. Yo no quiero mitificar sociedades indígenas que no tengan problemas, que no haya contradicciones, ¿no? Y hemos visto en varios momentos políticas machistas fuertes, ¿no? Eso no podemos negarlo, ¿no? Y en esa perspectiva, la política que se ha trazado en el Estado plurinacional es absolutamente vital en esa línea de la descolonización y en esa línea de la despatriarcalización. Sin embargo, también es importante ver momentos históricos, pasado reciente, acciones de mujeres que han estado muy entrelazados con el caso de los movimientos que yo estoy trabajando, movimiento indígena de esta época, de principios del siglo XX, ¿no? Y nos va a permitir seguir recuperando nombres y experiencias muy específicas, muy concretas en esa perspectiva. Yo le paso a Mario. Doctor, por favor, sí, tiene la palabra. Millón de gracias. Mira, para tocar el tema que me ha planteado directamente Paola, yo tomaría uno de los términos que ha usado Esteban para referirse al tema de los derechos indígenas en general. Debiera ser una política transversal. ¿Quién es el órgano rector de los derechos indígenas, de los pueblos indígenas? Y ahí vuelvo a entrar a la estructura que actualmente tiene el Estado. Formalmente, las políticas de descolonización y despatriarcalización son de responsabilidad directa del Ministerio de Culturas. Entonces, ¿cuánto hemos avanzado
¿cuánto hemos discutido como país? ¿Qué propuestas, qué normas jurídicas ha elaborado el Ministerio de Culturas de Bolivia en materia de despatriarcalización? Yo personalmente no conozco ni una sola proyecto de norma que haya sufrido ya un proceso de consultas, discusión, abrir a la sociedad civil y ver al órgano plurinacional discutiendo normas de desarrollo de lo que le corresponde hasta este momento al Ministerio de Culturas. Yo personalmente creo que hay lamentablemente un silencio demasiado largo en la estructura estatal de Bolivia en los temas de cultura, de despatriarcalización, de descolonización y sobre el genérico de los derechos de los pueblos indígenas. Ahora, el tema de despatriarcalización no solamente es un tema de los pueblos indígenas, es un tema de la sociedad en su conjunto, y creo que a partir de cómo funciona el aparato estatal, nos damos cuenta que tenemos una tarea pero inconmensurable para empezar a decir que estamos caminando en una dirección que la despatriarcalización tenga índices donde podamos medir y decimos, hemos avanzado el 12%, el 18% respecto de qué medidores, en fin. La pregunta del millón una vez más, ¿tenemos políticas públicas de despatriarcalización? Y mi percepción es que no. Hasta ahora no. Y es algo, yo creo que no podríamos hablar de una sociedad moderna, de una sociedad de caras a dejar formas de relacionamiento dentro del Estado y en la sociedad en su conjunto que rompan con estructuras de dominación que son parte del sesgo de la formación social boliviana, no solo boliviana, pero estamos hablando del país de tal manera que yo creo que es una de las falencias tremendas que debe empezar a encarar el Estado boliviano. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, vamos concretando este Café Marraqueta. Creo que ha sido muy enriquecedor en la charla. Creo que es realmente un tema muy apasionante y que puede dar para muchas más conversaciones y muchos más diálogos, ¿no? Creo que estamos iniciando uno de los puntos menos tocados y más frágiles que tenemos a nivel de leyes, a nivel de sociedad, que es justamente todos estos derechos de los pueblos indígenas. Por último, yo les pediría a los dos expositores, por favor, que me puedan dar su opinión o su visión de cuál creen que sería el futuro del país en respecto a estos temas, ¿no? ¿Qué creen que nos espera como país? ¿Cuál será justamente nuestra visión hacia adelante? Y con esto creo que ya podríamos ir cerrando. Le dejo, por favor, ahora al licenciado Molina la palabra y después con el doctor Ticona. Gracias. Gracias. Mira, Paola, la opinión que yo tengo es que en el inmediato, en el plazo inmediato, en los días por venir, yo no creo que hayan condiciones estructurales políticas que modifiquen la tendencia que hasta ahora ha desarrollado el Estado boliviano en estas materias. Cuando Esteban hace un momento hacía referencia a la cantidad de temas que todavía tenemos que trabajarlos en detalle como país, ¿quién se ocupa? Es el Estado que debe ocuparse de estos temas. Yo creo que nos enriquecería a todos saber cuánto y qué están recibiendo como pueblos indígenas. Todas, hablan nada más de las 36 que están mencionadas en la Constitución. En el caso del Beni estamos hablando de un conglomerado de naciones originarias y pueblos amazónicos que
es impresionantemente diversa. ¿Y qué está haciendo el Estado en relación a las políticas que hagan y materialicen los derechos que están establecidos en la Constitución respecto de los pueblos en el Beni o el norte de La Paz? Ya no hablemos del resto del país. Yo creo que tenemos una deuda muy grande por saldar con los pueblos indígenas en cuanto a políticas explícitas. Y alguien dirá, pero nadie se queja. Pero usted es el único que está chillando diciendo que no hay nada, y ni los sirionos, ni los jalcas, ni nadie reclama nada. Y esto es algo que hay que decirlo con claridad. Los pueblos indígenas no han recibido del Estado atención como pueblos indígenas hasta esta Constitución, formalmente hablando. De tal manera que no hay ni estructuras estatales ni estructuras en los pueblos indígenas para interlocutar con el Estado para resolver los problemas apremiantes. De tal manera que el silencio del Estado coincide con la falta de, hablemos de hábito democrático, de concurrencia de las necesidades de los pueblos indígenas y las obligaciones que tiene el Estado para con ellos. Entonces, yo creo que este es un momento en el que debemos empezar a dialogar, a buscar los lazos de la comprensión de la problemática gigante que tenemos frente a nosotros cuando hablamos de derechos de los pueblos indígenas y cuando hablamos de la cultura de los pueblos indígenas. Yo incido en el tema cultural porque esa es la manera de entender los derechos de los pueblos indígenas, tal como son, con sus tradiciones, con su lengua, con su forma de ser, de existir, sus creencias, sus valores, en su particularidad y en la homogeneidad de su propia nación frente a la diversidad de hablemos nada más de las 36 y más nacionalidades que convivimos en Bolivia, que conviven en Bolivia y que tenemos la obligación de mantener unido este país de cara al futuro. Yo soy un convencido que un país pluricultural, multilingüe, plurimulti, como se ha mencionado por algún lado, es posible construir un país de cara al futuro tremendamente distinto al tipo de país en el que estamos viviendo y en el que hemos vivido en el pasado inmediato y mucho más en el tiempo al que se ha referido Esteban en su magnífica presentación. Y debemos insistir, y lo primero es abrir espacios de diálogo, conocernos. Yo me felicito de haberte escuchado, Esteban, y conocerte por este medio. Soy un apasionado de tus textos, soy una persona que desde la primera vez que conseguí un pequeño folleto del TOA precisamente sobre Santos Marcatula, sigo la producción intelectual de los intelectuales bolivianos y sin embargo la historiografía boliviana no se ha modificado todavía. Nada más te hago mención a un último esfuerzo de historiadores bolivianos que sacaron 6 tomos con una edición de alguno de los periódicos bolivianos y más un esfuerzo genérico de la historiografía boliviana. Es difícil encontrar. Y el enfoque que has dado esta noche hay que buscarlo en el TOA, entre tus trabajos, hay que leer a la Silvia Rivera, pero la historiografía boliviana sigue siendo una historiografía en cuanto a su enfoque respecto de los temas que hemos tratado, todavía anclada en un pasado que ya no hay que desecharlo, simplemente hay que elevarnos al nuevo escenario que nos ha planteado la Constitución de 2009. Yo les agradezco mucho y nuevamente agradecido y felicidades, Esteban. Muchas gracias, Bueno. Mario. Muchísimas gracias por tus
por tus palabras, tus conceptos. Realmente me emociona escucharte, así que muchísimas gracias. Yo quisiera recoger la última parte de tu intervención. Bueno, yo recupero la perspectiva hacia adelante del Estado plurinacional. Y ahí plenamente coincido, Mario. Ese Estado que ha reconocido a sus pueblos, su forma de vida, no solo a sus pueblos indígenas, sino al conglomerado en general. Pero en el caso nuestro, en el caso boliviano, es una base fundamental para construir el Estado plurinacional hacia adelante. Sin embargo, yo quisiera precisar algunos aspectos que me parecen muy pertinentes. Veo algunas contradicciones en el Estado plurinacional, porque tendríamos que hablar del Estado plurinacional en sus distintos niveles. El Estado central, los estados, el Estado también son lo que eran antes las prefecturas o las gobernaciones, ese es también parte del Estado. Los municipios son también parte del Estado, ¿no? Las autonomías, ahora que se reconoce en la Constitución, tenemos el caso de la autonomía regional del Chaco, única hasta ahora en el país. Todo eso es el Estado. El Estado central me parece que está apuntalando hacia una perspectiva indudablemente, no es lo que quisiéramos que sea. Para mí, digamos, hay cosas que se pueden hacer mucho más de lo que se hace hasta ahora. Y ahí coincido, Mario, contigo. Pero ¿qué pasa con los estados, ya estos estados intermedios, en el caso nuestro? Ahí veo contradicciones. Después de las últimas elecciones, la pregunta es, por ejemplo, la gobernación de Santa Cruz, que para mí particularmente, no creo que tenga la convicción de construir y de apoyar al Estado plurinacional, porque todavía está con la mentalidad de construir y de volver al viejo Estado-Nación republicano. Eso solamente como un ejemplo. Y ahí tenemos varios otros casos. Y podemos aterrizar al contexto municipal también. Hay algunos municipios, obviamente, que están convencidos de la construcción del Estado plurinacional, pero hay municipios que no están dispuestos y que su política es, obviamente, de recuperar elementos del viejo Estado-Nación. Entonces, ahí veo, obviamente, una pulseta todavía y lamentablemente, ¿no? Y ahí recupero lo que tú también dijiste, Mario. La apuesta por una convivencia. Y ahí recuperó a Nina Quispe. Nina Quispe en los años 30 estaba soñando con esa idea que le llamó la renovación de Bolivia. Y la renovación de Bolivia para Nina Quispe fue sencillamente refundar Bolivia, reconociéndonos tal cual somos, incluidos los no indígenas. No es una tarea sencilla hoy en día, bajo estructuras todavía de colonialismo interno muy fuerte, machismo, por eso se habla de despatriarcalización, etcétera, etcétera. Pero a pesar de estas limitaciones, yo creo que es importante también el aporte de la sociedad, porque no solo va a pasar todo por el Estado, ¿no? La sociedad tiene que aportar. Pero también yo me pongo a pensar el aporte de las propias organizaciones, de los propios movimientos indígenas, campesinos, originarios, como se llaman en este país. Este Estado plurinacional permite formas de autodeterminación. Y esas son las autonomías indígenas.
Y las autonomías indígenas, para mí, tiene que ser un elemento que permita construir, aportar a una convivencia más global, pero también fortalecer propias identidades. Lo que hoy día no la tienen. Hace pocos días yo tuve un encuentro muy interesante con pueblos mapuches de Chile. Y claro, los pueblos mapuches de Chile están siguiéndonos. Muchos de los hermanos chilenos hoy día sueñan tener una nueva constitución que se llame plurinacional, un estado plurinacional, y están soñando en tener una autonomía mapuche, cosa que el Estado chileno les ha negado en estos últimos, bueno, según ellos, casi 200 años que no son independientes ya el pueblo mapuche. Nosotros en términos formales hemos avanzado. Hay contradicciones como las que he mencionado, pero a pesar de todo eso, yo soy entusiasta que podemos seguir avanzando en esta línea. Ahora, soy también consciente de que hay fuerzas contrarias. No están ni mucho menos extendidas las fuerzas neocolonialistas o de colonialismo interno con prácticas racistas en el país que se han reciclado y que se reciclan cada cierto tiempo. Ese es otro de los grandes peligros que tenemos a nivel estructural. Pero a pesar de eso, yo recojo, Mario, todo tu entusiasmo de que hay que seguir apostando en la construcción y yo diría en la profundización del Estado plurinacional, que para mí es un paso absolutamente interesante, como tú lo explicaste, a partir de la Constitución formal del 2009. Así que en ese sentido, yo auguro una perspectiva que realmente nos permita reconocernos y que nos permita también ser orgullosos de nuestras raíces y también la capacidad de compartir y convivir en una sociedad diversa, multicultural. Muchas gracias y te reitero tus palabras de agradecimiento un poco a los modestos trabajos que hemos ido realizando. Muchísimas gracias, Mario, y muchas gracias a los que han organizado este diálogo. Bueno, muchas gracias por la participación de importantes exponentes, ¿no?, en temas de los derechos indígenas, y un poco ya contextualizando el tema, es realmente la verdadera riqueza de los pueblos está en la diversidad, ¿no?, y en el respeto al otro, más allá de que ellos sean los diferentes, los otros, que hablen otras lenguas. Es muy importante el respeto y la verdadera riqueza está en la diversidad, porque esa diversidad nos va a dar soluciones a lo que hoy estamos afrontando. Temas transversales como la despatriarcalización o temas medioambientales. Muchas gracias y esperamos su pronta visita en otra oportunidad. Gracias a los exponentes. Gracias y buenas noches. Muchas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias por su participación, realmente, y como les agradece este conversatorio. No tenemos más preguntas por el momento. Vamos a dejar la invitación abierta para poder vernos en otro momento y ojalá no sea virtual, sino presencial, para disfrutar un cafecito y una marraqueta como lo hacíamos antes en estos conversatorios. Agradecerles realmente su participación y, como decía mi colega, realmente la diversidad es la riqueza de nuestro país y sobre ella tenemos que planear nuestro futuro mirando hacia nuestro pasado. Si podemos ver todo esto, yo creo que podemos proyectarnos para y complementar un futuro realmente unido para nuestro país. Muchísimas gracias a ambos y gracias al Centro Cultural de España, que siempre nos ha acogido y nos ha abierto las puertas. Gracias a todos. Buenas noches.